Bueno, vamos entonces a la última de las superficies que vamos a tratar, que son los cilindros o superficies cilíndricas. Como ejemplo tenemos el complejo del Campus Judicial de Madrid, en España, que todavía está en construcción. Lo que podemos ver es las maquetas de este campus. Fíjense que todo el campo está formado por cilindros con algunos cortes, distintos cortes para darles distintas formas, pero son todos cilindros como estamos acostumbrados habitualmente a verlos. Tenemos también las bodegas Protos en Valladolid, en España, que también tienen forma de cilindro, pero de cilindro parabólico. ¿Por qué? Porque la curva, digamos, que genera estos cilindros y que es como si se trasladara, digamos, a lo largo de un eje, es una parábola. Entonces, forma este tipo de cilindro parabólico. Estas bodegas en realidad son varios cilindros que tienen distintas extensiones y van formando una superficie triangular, ¿no? Bien, entonces el cilindro no tiene una expresión matemática propia, sino que va a basarse en la expresión que tiene la curva que forma ese cilindro, la curva plana que forma el cilindro. Se genera a partir de una recta llamada recta generatriz que se va a mover en el espacio paralela a sí misma y siguiendo la trayectoria determinada por una curva que vamos a llamar curva directriz. Entonces, trazar la gráfica del cilindro significa arrastrar esa recta paralela a sí misma y recorriendo la curva. Entonces, el movimiento de la generatriz forma la superficie debido a la traza que va dejando a medida que recorre la curva. En la figura esta mostramos que la curva directriz es una parábola, fíjense, una parábola en el plano XZ. Acá no tenemos a la variable Y, tenemos directamente la variable X, la variable Z, porque es una curva en el plano XZ. La recta generatriz van a ser rectas paralelas al eje Y, que es la variable que falta, y esa recta va a recorrer a la curva, que es la parábola, formando la superficie parabólica. Entonces, ¿cómo vamos a definir la superficie cilíndrica? Tenemos que tener D una curva sobre un plano, a la que vamos a llamar curva directriz, y va a dirigir el movimiento de la recta. Y G una recta que no sea paralela al plano, que vamos a llamar recta generatriz. Entonces, un cilindro es el lugar geométrico de todos los puntos del espacio que pertenecen a rectas paralelas a la generatriz que cortan a la curva D. Cuando la recta y el plano de la curva son perpendiculares, el cilindro es recto. Por ejemplo, acá tenemos una superficie cilíndrica parabólica. ¿Por qué? Porque tenemos esta recta, que sería la recta generatriz, que recorre la curva directriz, que es una parábola. Ahora, no cualquier recta paralela a la generatriz me va a generar el cilindro. Esta que está dibujada acá en negro es una recta paralela a G, pero no genera el cilindro porque no está recorriendo la curva que es la parábola. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una ecuación que es una circunferencia en el plano XZ, que es tiene centro en el punto 2,1 y radio 2.
Entonces, la variable y no está en esta ecuación, lo que significa que y toma todos los valores, generando así un cilindro con eje paralelo al eje y. Entonces, si en una ecuación alguna de las variables x, y o z no aparece, tenemos una ecuación en dos variables que en el espacio representa un cilindro. Entonces, ¿qué pasa? Esa variable no está sujeta a ninguna condición. Esto significa que puede tomar cualquier valor real y por esa razón no aparece en la ecuación, que es lo que pasa acá con la variable y. Por ejemplo, esta ecuación, no aparece la variable z, entonces quiere decir que en el espacio la z puede tomar cualquier valor. En el plano XY, esta ecuación es una hipérbola. ¿Sí? Una hipérbola. La tenemos acá dibujada. La hipérbola esto lo estamos viendo en el plano XY, en el piso, si lo pienso desde el espacio. Ahora, cuando yo lo quiero plantear en el espacio, como la z va a tomar cualquier valor, pero siempre respetando la forma de esta hipérbola, me queda un cilindro hiperbólico. ¿Sí? En el piso es la hipérbola que estamos viendo acá en el plano. Como z toma cualquier valor, me forma estos cilindros, este cilindro hiperbólico. En este caso, plano IZ, tenemos una circunferencia de radio 2. Ahí la tenemos dibujada. Pero en el espacio, como la X puede tomar cualquier valor, tenemos un cilindro recto. ¿Sí? Acá tenemos una elipse en el plano XY. Entonces, como yo quiero dibujar esto en el plano, en el espacio, entonces tengo que pensar, ¿qué pasa si yo hago la intersección con el plano XZ? El y vale 0. El z puede tomar todos los valores. Entonces, en la ecuación, cuando el y vale 0, me queda x igual a más menos 3. Son dos rectas verticales, x igual a 3, x igual a menos 3, pero z puede tomar cualquier valor, con lo cual me quedan estas dos rectas verticales en el espacio. Si hago la intersección con el plano YZ, el x vale 0 y estoy en la misma situación. Me da dos rectas, y igual a 4, igual a menos 4, pero z puede tomar cualquier valor. Tengo estas dos rectas verticales. Y si hacemos la intersección en el plano XY, donde z vale 0, tenemos la ecuación, dijimos, de una elipse en ese plano. Una elipse tiene centro en el 0, 0. En el eje Y, el B vale 4. El A en el eje X vale 3, según esta ecuación. Nos determina esta elipse. Entonces, cuando yo dibujo esto en el espacio, el eje del cilindro lo va a marcar la variable que falta en la ecuación. Es decir, la variable que falta en esta ecuación es z. Quiere decir que este cilindro tiene su eje en el eje z, en este caso porque está centrado en el origen, ¿no? La elipse. Entonces, la superficie cilíndrica que nos queda determinada es esta. Acá tenemos x igual a 3, x igual a menos 3, está atrás de la superficie, y igual a 4, igual a menos 4, y en el piso la elipse. Esto sería un cilindro elíptico.